que es el conversatorio. Para esto nos permitimos mencionar los perfiles de los invitados, llamándolos uno a uno para que pues se ubiquen aquí en la tarima. Nos acompaña el doctor Diego Zuluaga, asesor de la Dirección Nacional de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, sociólogo con especialización en derechos humanos y estudios de maestría en territorio, conflicto y cultura. Ha sido asesor en planeación de desarrollo en distintas entidades de orden nacional y territorial y en los últimos tiempos coordinador de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional y el Plan Decenal de Economía Popular Solidaria y Comunitaria. Bienvenido. También nos permitimos llamar a la doctora Gloria Alcira Urrego Pava, abogada con máster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, magíster en Administración de Proyectos, especialista en gerencia con énfasis en logística y comercio internacional, especialista en Derecho Administrativo, Ciencias Constitucionales y conciliadora en Derecho, actualmente estudiante de doctorado en Educación de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es la directora del Centro de Conciliación de la Universidad Militar Nueva Granada, sede Campus. Bienvenida. Y pues presentar nuevamente al líder de área, el profesor César Augusto Quijano Quiroga, quien será quien modere el conversatorio. Durante el conversatorio, no sé si estás de acuerdo, que puedan ir haciendo preguntas o las hacemos al final o durante, ¿sí? Entonces, si alguno quiere intervenir, hacer una pregunta, levanta la mano y los chicos de logística se van a acercar a entregarles el micrófono. ¿Listo? Bueno, bienvenidos y ya pueden iniciar. Aló, aló. Bueno, nuevamente buenos días, bienvenidos entonces a esta etapa de nuestra jornada de trabajo hoy del conversatorio. La idea es adelantar una conversación en un formato muy informal, muy flexible, por eso decíamos que si quieren intervenir quienes están en esta parte del salón lo pueden hacer. Y la idea es conversar un poco sobre la medición de impactos en educación superior con enfoque territorial, centrados pues obviamente hoy en el área de interés que nos convoca, que es el área del derecho. Ya el profe Diego nos escuchó un poco del ejercicio que hicimos ayer sobre la identificación de algunos hechos territoriales que afectan en común a ciertos sectores poblacionales. La profe pues obviamente nos acompañó en la jornada de ayer y tuvo la oportunidad de trabajar en la mesa 1. Estábamos con el hecho de resolución de conflictos y administración de justicia. Y un poco queremos entonces hoy convocar una conversación en torno a cómo efectivamente la educación puede transformar el territorio y cómo podemos medir ese impacto, cómo podemos saber si efectivamente lo que planeamos hacer, esa idea de llegar a los territorios con oferta de educación pertinente y con un enfoque territorial, efectivamente nos va a permitir dar solución a esas problemáticas que hemos identificado. Reto muy grande. Ayer una de las inquietudes que nos planteaban varios de los integrantes de las mesas es, bueno, ¿y quién se inventó esa región 1? Eso está como muy disparejo, ¿cómo así que Bogotá, Guaviare, Meta? Pero pues contábamos que un poco la metodología que ha utilizado el Ministerio de Educación Nacional atiende a la oferta de educación. Y entonces, pues sí, tenemos una región bastante heterogénea, eso hace que el reto sea más interesante. Ayer mencionaba como datos claves o cifras claves sobre ese particular es la concentración de la oferta académica en términos de tasa bruta en Bogotá, una cobertura del 147%, mientras que en departamentos como Baupés apenas el 5.48%. Es más, vemos que en materia de presencia de programas de educación superior en derecho, pues hay una carencia total en muchas de las regiones que conforman, o en muchos de los territorios que conforman la región número 1. Y vemos entonces allí algunas deficiencias o algunas necesidades reales de los territorios que identificábamos guardan relación con nuestra formación. Hablábamos ayer de derecho agrario, ambiental, ético, y no solo pensar en un derecho que atienda a lógicas urbanas y corporativas, que de hecho creería yo que ya hay suficiente oferta académica sobre este particular. Entonces, para hablar un poco de estas experiencias y de estas vivencias, queremos entonces dialogar con la profe Gloria, que en nuestro ejercicio representa al sector académico, y con el doctor Diego, que en nuestro ejercicio representa al sector gobierno, pero también, doctor Diego, lo hemos calificado, su merced lo hemos categorizado también dentro del sector productivo, y eso ha sido un ejercicio que hemos tenido nosotros interno como grupo experto del área del derecho, porque consideramos que el sector gobierno es empleador de nuestros abogados o de los futuros abogados o egresados de los programas de derecho. Luego, pues su visión puede ser en esos dos sentidos.
Para arrancar ya a conversar sobre el particular, vamos a desarrollar este conversatorio a través de 3 segmentos. El primero de ellos vamos a hacer referencias asociadas a la definición e impacto precisamente de los programas de educación superior en territorio. Y quiero entonces que partamos de una reflexión inicial que nos ayude a aterrizar un poco lo que vamos a hablar. Y es la siguiente. Hoy existe una tensión importante entre indicadores tradicionales de calidad en educación superior en el área jurídica y la necesidad de formación pertinente frente a realidades territoriales del país. Y aquí advierto que muchas de las universidades, cuando evaluamos el impacto que estamos teniendo en formación de nuestros egresados, planteamos una inquietud de empleabilidad. Y ayer hablábamos que cuando nuestros egresados se gradúan, egresan ya con título, las universidades hacemos un seguimiento en el momento 1, 3 y 5, básicamente es al año de egresado, a los 3 años y al 5, y básicamente las preguntas están orientadas es, amigo o amiga, ¿tiene trabajo? ¿Está empleado? Pero no estamos midiendo tal vez ese impacto real que tiene ese profesional en el entorno donde se desarrolla. En ese orden de ideas, yo le pregunto inicialmente a la profe, para que nos comparta su opinión, ¿qué diferencia puede tener una evaluación de un resultado tradicional como el que acabo de plantear de una tasa de empleabilidad a medir un verdadero impacto territorial de un programa de derecho? ¿Qué conviene? ¿Seguir pensando en lo tradicional, en pensar en buscar que tengamos egresados que se empleen o tener egresados que efectivamente tengan un impacto en territorio con lo que hacen? A partir, obviamente, profe, de su experiencia como parte de la responsabilidad de formar esos futuros abogados y que han tenido desarrollando, que han venido haciendo en la universidad de la cual usted hace parte. Bueno, muy buenos días para todos. Ante todo, pues agradecer al grupo organizador, Ministerio de Educación y a UIS por este gran evento. Y les comparto un poquito para poder dar respuesta, un poco el contexto. Entonces, yo me encuentro vinculada a la Universidad Militar Nueva Granada. Nosotros tenemos 2 sedes. Una que es pues la tradicional, la calle 100, que está aquí ubicada en Bogotá, y donde me encuentro ubicada estamos en campus, que es Cajicá, Zipaquirá. Exactamente. Obviamente pareciera que tuviéramos 2 universidades en la Facultad de Derecho porque pues las realidades son completamente diferentes y lo hablo desde el punto de vista ya hablando en términos del impacto. Bueno, nuestros usuarios normalmente es toda la población de Sabana Bogotá, Sabana Norte, Sabana Centro. Un gran porcentaje de nuestros usuarios que atendemos en consultorio jurídico, que son las prácticas que realizan los estudiantes de Derecho, pues tienen un componente rural. Y obviamente las problemáticas son muy diferentes a las problemáticas de Bogotá. Entonces, el consultorio jurídico, pues lógicamente enmarcado dentro de las competencias que nos da la ley 2113, estas competencias amplían un poco pues la cobertura de los servicios de los consultorios jurídicos en términos de vulnerabilidad. Antes los consultorios jurídicos se enfocaban mucho en atender población de estratos 1, 2 y 3. Ahora la vulnerabilidad pues no la vemos en términos de estrato. La vulnerabilidad pues lo vemos justamente en términos de acceso a la administración de justicia, la limitación que pueda tener un usuario. No interesa si, digamos, nuestro usuario es estrato 4, pero es un adulto mayor que no cuenta con recursos para poder cancelar los servicios profesionales de un profesional en derecho. Entonces, dentro de esta amplitud de cobertura de las competencias que nos da la ley 2113, pues también hace mucho énfasis a la vulnerabilidad y sobre todo a ese enfoque de género que debemos tener en nuestros servicios. Entonces, a partir de eso, pues la Universidad Militar en todo el territorio donde nosotros tenemos cobertura, que es Cundinamarca, lo atendemos bajo 2 modalidades. Una que es presencial, pero pues lógico notamos que los usuarios rurales muchas veces pues no tienen la capacidad económica para poder cancelar una tarifa de un bus para llegar allá. Entonces desplegamos el consultorio jurídico virtual.
El consultorio jurídico virtual lo tenemos en casi todas las personerías de los municipios de Cundinamarca. Estamos hablando desde Girardot, Villeta, poblaciones como Fomeque, Choachí, donde todas las personerías las tenemos conectadas y nuestros estudiantes están en modalidad presencial en campus con todo el equipo docente de todas las áreas del derecho. Esto pues ha permitido, lógicamente, cada vez más se nos están uniendo personerías, no solamente de Cundinamarca, tenemos en Medellín, en muchas poblaciones, por medio de consultorio jurídico virtual. Entonces ha cambiado, digamos, el porcentaje de impacto de ese consultorio jurídico presencial al consultorio jurídico virtual. Claro, ya recibimos muchas más consultas por consultorio jurídico virtual que por consultorio jurídico presencial. Adicionalmente, pues nosotros no solamente pues atendemos allá en nuestra sede, sino que tenemos desplegados cerca de 22, los llamamos centros de atención práctica, donde estamos ubicados en diferentes puntos, personerías, la gran mayoría, casas de justicia, pero muchas veces hemos visto también que las personerías, o sea, existe mucha competencia en sentido de quién da más resultados. Entonces a veces nos ha tocado sacar también los consultorios jurídicos de entidades gubernamentales y colocarlas en entidades que, digamos, no vean que somos una competencia, sino que justamente estamos ayudando a la población vulnerable. Entonces estamos en casas de mujer, en casas de la mujer en diferentes municipios o en casas de las juventudes donde podemos prestar nuestros servicios. Esto pues obviamente ha generado un gran impacto. También ahorita se está hablando mucho de los consultorios jurídicos púrpura, que también lo estamos atendiendo con protocolos para todo lo que son temas de violencias de género. Y adicionalmente estamos también atendiendo un consultorio jurídico muy específico para población LGBTI, que obviamente ellos digamos que han manifestado la atención diferencial. Entonces hay un consultorio jurídico también para este tipo de población que se siente mucho más cómoda eh, expresando, digamos, sus problemáticas en un espacio especial. Entonces, en estos espacios los estamos abriendo para poder dar un impacto, pero también no solamente estamos impactando en términos de consultorio jurídico, también estamos impactando en términos de clínicas jurídicas. Las clínicas jurídicas son unos espacios prácticos de los estudiantes donde salimos de las aulas y vamos a trabajar con comunidades. Entonces, estas clínicas jurídicas las estamos realizando con población. Entonces, población segmentada, discapacitados, tenemos una clínica de familia. Hay una problemática muy fuerte que seguramente se ve en la ruralidad y es la violencia intrafamiliar. Entonces estamos enfocados pues a atender, digamos, todas esas problemáticas de violencia intrafamiliar y también en defensa de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Entonces la clínica viene a apoyar todas estas problemáticas, pero no solamente apoyar a la población, sino también generar investigación, porque hay muchas cifras, pero o sea, es que casi que la mayoría de problemática en la región Cundinamarca es violencia intrafamiliar, es muy fuerte la violencia intrafamiliar, por lo cual pues es importante que ojalá tuviéramos muchas universidades trabajando estas clínicas para poder atender la población vulnerable. Igualmente también las clínicas jurídicas pasamos también al litigio de alto impacto. Entonces el litigio de alto impacto sale mucho de las problemáticas que se observan en las clínicas y que necesitamos ya generar un impacto a través de acciones colectivas, acciones constitucionales, que podamos nosotros generar un impacto en términos de declaración de inconstitucionalidad de algunas normas o justamente pues ejercer acciones de manera colectiva. Esto, digamos, en términos del impacto que se ha generado desde la universidad. Ahora, desde los egresados. Claro, entonces hemos visto ya 5 años que hemos
trabajado de esta forma, que nuestros estudiantes, la Universidad Militar es una universidad pública, nuestros estudiantes un 99% son matrícula cero y son de todos los territorios de Cundinamarca. Nuestros estudiantes se quedan en los territorios y obviamente tienen una vocación ya de servicio público, entonces casi todos los personeros, comisarios de familia, se encuentran en todas las alcaldías, gobernaciones, en la gobernación sobre todo de Cundinamarca, pero en territorio siempre va a haber un abogado de la Universidad Militar en lo que son los municipios que nosotros impactamos. Eso pues nos da mucho orgullo porque se quedan en los territorios, se nota el impacto, obviamente hay municipios que tienen problemáticas diferentes, como por ejemplo Zipaquirá, Nemocón, que tienen estas problemáticas de minería que impacta muchísimo la población. Hay otras, por ejemplo, otras problemáticas que están surgiendo que no se están visibilizando mucho, pero que las estamos investigando, como por ejemplo en términos laborales, hay muchas chicas webcam que han acudido a nuestros servicios por la situación laboral de ellas. Entonces, hay una gran cantidad de chicas trabajadoras en esta modalidad que necesitan el amparo de sus derechos laborales. Entonces, en eso estamos también nosotros trabajando en términos de una clínica de la mujer y en términos de investigación hacia esas nuevas temáticas, porque también notamos que, claro, muchas veces cuando acuden a nuestros servicios, los estudiantes tampoco saben cómo atender este tipo de servicios. Y también entonces estamos capacitándolos a ellos constantemente de cómo atender población vulnerable. Entonces, claro, en ese sentido, pues cuando ya tienen un conocimiento de cómo atender población vulnerable, se crea una cultura diferente de atención del servicio. También tenemos otra clínica porque la universidad cuenta con un doctorado en bioética y se hace mucha investigación en bioética. Tenemos una clínica enfocada al derecho, a protección del derecho de morir dignamente. Entonces también hemos notado mucha sensibilidad de estudiantes que quieren estar en esta clínica defendiendo el derecho de morir dignamente. Entonces, claro, nuestros usuarios de estas clínicas pues son usuarios que están en estado de fase terminal de enfermedades graves. El cual nosotros pues tenemos que atender no solamente pues los derechos de nuestros usuarios, sino que también atender el estado psicológico y emocional de nuestros estudiantes para que puedan atender este tipo de usuarios. Entonces, desde esta clínica también se está haciendo mucha investigación, se está realizando también litigio de alto impacto, porque pues como bien sabemos, este tema no ha sido legislado, solamente tenemos posiciones jurisprudenciales y digamos que nosotros estamos también en defensa de estos derechos. Igual tenemos también una clínica que está enfocada hacia toda la defensa de los derechos de la población LGBTI. También generamos por eso un consultorio jurídico enfocado hacia este tipo de población. Y bueno, y esto quiere decir que nuestros estudiantes están realmente contextualizados con las problemáticas de la región y encontramos que el impacto es que se quedan en los territorios, aportan a los territorios, conocen las problemáticas de los territorios y pues lógicamente que ellos pueden ya tener una mayor gobernabilidad, influencia. Entonces, ese es el impacto que hemos tenido desde la práctica en territorio. Gracias, profe. Yo creo que la experiencia es bastante interesante, sobre todo en la medida de una expresión, ya te damos la palabra, que utilizaba la profe y es la sensibilización, ¿no? Y ayer veíamos cómo ese egresado o ese perfil de egresado demanda o exige de las universidades el que se desarrolle unas competencias en el conocer y el saber. Y creo que esa experiencia que usted nos está comentando le está apuntando precisamente a eso, ¿no? Que los chicos conozcan otras líneas del derecho. Ayer hablábamos de contenidos de nuevos derechos, es una tendencia que está hoy dándose en la formación de los abogados y excelente la experiencia. Vamos aquí con una intervención.
un poco como retrocediendo a lo que estabas hablando de estas mujeres que, digamos, hacen parte no sé si decirlo así, como el gremio de las webcam. Me parece importante también tener en cuenta que así como se están evolucionando los derechos, también hay unos delitos que no se conocen, como la trata de personas. Hay una investigación que hizo una organización, no recuerdo el nombre, en Cúcuta, específicamente cómo estas mujeres que hacen parte de las modelos webcam están siendo víctimas de trata de personas, porque pues no sabemos cómo medir el consentimiento, cómo hay vicio del consentimiento y si estamos hablando de vulneraciones de los derechos laborales o ya estamos hablando de una vulneración masiva de derechos humanos que ya pues raya en la trata de personas. Sí, muchísimas gracias. Sobre ese tema hay todo un campo de acción para investigar, porque estamos hablando de la dignidad humana también. Entonces, aquí este es un escenario, digamos, no visibilizado a nivel regional, y me imagino que pues esto simplemente es una muestra de lo que debe estar pasando en el país. Y a veces pensamos que eso, digamos, solamente pasa en las capitales, pero no, en las regiones está pasando con una problemática también mayor, y es la violencia de género. Entonces, muchas de estas chicas, lógicamente, acuden a nosotros pues, con todas las reservas y pues obviamente garantizándoles pues toda la confidencialidad, porque muchas son casadas y simplemente es, digamos, su opción laboral. Y pues obviamente toda la intervención que se realiza desde el consultorio jurídico pues debe garantizar también la seguridad de ellas. Entonces, esto pues ha sido muy importante abordarlo, y acá hay mucho campo de acción a nivel, digamos, territorial. Me imagino que pues aquí a nivel de Bogotá pues muchísimo más, pero de pronto también valga la oportunidad que se me olvidó de pronto mencionar en términos de resolución de conflictos. Bueno, yo en este momento me desempeño como directora del Centro de Conciliación de esta zona, y pues nuestro impacto también ha sido mayormente conciliaciones virtuales. Entonces se ha invertido el porcentaje de conciliaciones que se están realizando de lo presencial a lo virtual, y obviamente ahorita tenemos una gran cantidad de solicitudes de conciliaciones virtuales. Esto también nos ha generado que tengamos que tener, digamos, para la universidad, pues mayor conectividad, plataformas, el tema de la seguridad. Entonces, hablábamos ayer, yo te comentaba que a veces a nosotros nos rige también el Ministerio de Justicia y Derecho, donde cada vez más, con el ánimo de generar descongestión judicial, pues le está asignando mayores competencias a los consultorios jurídicos, pero en esas mayores competencias, digamos que no se brinda también los recursos para poder atender pues las mayores competencias. En este momento existe una norma que nos obliga a todos los consultorios jurídicos a asumir, por ejemplo, todos los procesos de insolvencia económica de persona natural a los consultorios jurídicos. Pero este proceso ha resultado pues obviamente muy delicado, y este proceso no es para que un estudiante de derecho realice este tipo de procesos. Entonces eso nos ha obligado a, bueno, o sea, sí tenemos que asumir la competencia que nos indica el Ministerio de Justicia, pero no contamos con los recursos. Digamos que para poder cumplir con este proceso, la universidad debe contar con salas que garanticen la reunión de mínimo 10 personas. Esto implica espacios, infraestructura, todo el personal formado en insolvencia económica. Ya digamos que estamos planteando, pues acá esto no es para un estudiante, tiene que ser para asesores jurídicos que respondan por estos procesos de insolvencia económica, porque ya hemos tenido sentencias donde se han sancionado profesionales del derecho justamente por estos procesos de insolvencia económica, donde pues no se hace como la mayor verificación
de todas las acreencias que tienen los deudores y se termina como defraudando a las entidades bancarias y esto ha sido un gran problema. Igual, por ejemplo, con los consultorios jurídicos Púrpura. Tenemos toda la intención, pero la infraestructura que nos exige el Ministerio de Justicia para poder tener el consultorio jurídico activo, por ejemplo, nos exige tener una sala de juegos para niños con el fin de que las mujeres que estén violentadas, pues lógicamente puedan ir con sus hijos y que esté atendido por un psicólogo, el niño y la persona. Esto implica mayores recursos, infraestructura que no contamos. Entonces, a veces digamos que tenemos toda la buena voluntad, pero nos limita también los recursos frente a las nuevas competencias que nos está asignando el Ministerio de Justicia y Derecho. Pero digamos en el impacto de resolución de conflictos a nivel territorial, pues ha sido muy bueno en términos de conciliaciones virtuales. La gran mayoría de nuestras conciliaciones son en violencia intrafamiliar, perdón, en temas de alimentos, violencia intrafamiliar no lo manejamos, en alimentos. También tenemos mucho definición de conflictos comunitarios, sobre todo temas de linderos, temas de servidumbres, exacto, todo lo que se vive a nivel territorial, pero en sí nosotros digamos que tenemos una cobertura aún mayor de resolución de conflictos en modalidad virtual y pues obviamente también presencial. Igual nosotros vamos a todos los territorios, hacemos jornadas de conciliación con las personerías y pues eso ha tenido también un gran impacto. Vale, profe, muchas gracias. Diego, pues ya escuchamos a la profe un poco la medición de impactos en territorio desde la visión de la academia, de la formación de estos futuros profesionales del derecho, desde su óptica hoy como parte del sector gobierno y como parte del sector de gremios para el ejercicio nuestro. ¿Qué significa que un programa de derecho sea pertinente para una realidad territorial del país? Partiendo de un supuesto, y es que sabemos todos, y ayer lo veíamos, que existen regiones donde hay brechas de acceso a la justicia, baja presencialidad e institucionalidad, informalidad en la economía, conflictos sociales no resueltos. ¿Cómo se podría medir verdaderamente el impacto de un programa de derecho con esta realidad o con este contexto? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero decir que pues, a veces pues, podría sonar como pretencioso desde otra área del conocimiento hablar de cuáles son la pertinencia, en este caso del área del derecho, pero pues voy a tratar de hacer algunas reflexiones en torno a lo que en mi experiencia he podido observar en las dificultades y en esos conflictos territoriales. Y antes de eso quisiera pues dar una, digámoslo así, una reflexión por el desarrollo de este proyecto tan bonito, porque recuerdo muy bien que cuando se estaba estructurando precisamente la Ley 30, en ese momento se daba una discusión también en las ciencias sociales y había un documento que planteaba abrir las ciencias sociales hoy, eso prácticamente era la apertura del nuevo siglo y establecía cuáles eran esas fronteras académicas que empezaban a delimitarse o a romperse o a fragmentarse o en cuáles podían haber intersecciones, porque pues también hablábamos de la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad y creo que esta discusión un poco pues me hace recordar esos planteamientos porque pues definitivamente el área del derecho como todas pues tienen que estar integradas para poder solucionar los conflictos territoriales que se abordan hoy en día. Para hablar un poco del tema desde la administración pública, en Colombia existen prácticamente tres líneas de planeación. Existe la planeación del desarrollo que está delimitada por la Ley 152 del 94, que es prácticamente la que establece todos los planes de desarrollo de municipios, departamentos y el del orden nacional. Está la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que es la 388 del 97, y allí hay otra área supremamente fuerte de conflicto, que es el uso del suelo urbano y el uso del suelo rural. Y existe la planeación prospectiva, que es un poco pues las líneas que nos dejan en términos prospectivos, que se hacen más o menos a 20, a 25 años en términos de la planeación. Eso, digámoslo así, es el bloque desde el cual uno empieza a estructurar las agendas de la administración pública.
Por otro lado, existen las fuentes de financiación en términos de la administración. Entonces existen los recursos propios, existe el presupuesto general de participaciones, existe el sistema general de regalías y allí hay otro universo de trabajo, no solamente para administradores públicos, sino también, digámoslo, para profesionales en el derecho. Y actualmente, fundamentalmente a partir de este gobierno, se ha dado unas aperturas a otras líneas de derecho, fundamentalmente colectivas. Por ejemplo, el tema de la reforma laboral nos pone ahí de manifiesto una serie de situaciones, ahorita que estábamos en la discusión y en la formulación del Plan Decenal de Economía Popular, Solidaria y Comunitaria, encontrábamos pues una serie de disyuntivas que tenían que ver con lo jurídico. Entonces, dentro de esas tres escalas, antes de entrar al análisis territorial, me gustaría hacer una serie de análisis o plantear una serie de análisis. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la planeación del desarrollo en relación a la ley 152 del 94, nos encontramos con unos conflictos que tienen que ver con las competencias territoriales. Por ejemplo, Departamento Nacional de Planeación saca unos lineamientos para que sectorialmente se incorporen a la planeación del desarrollo, a los planes de desarrollo territorial, pues una serie de actividades. Entonces les dicen, mire, por ejemplo, lo que estamos haciendo acá o lo que tuvo que ver, que estábamos hablando con Mónica hace un momento, ¿cómo hacer vinculante el plan decenal de educación? ¿Cómo se hace vinculante el plan decenal de educación? Entonces allí existen unas tensiones a nivel jurídico en términos de competencias, que muy pocos profesionales del derecho analizan en términos territoriales, pero que si lo resuelven podrán dar solución a problemas de la tensión institucional del orden nacional al orden territorial. ¿Cómo poder hacer vinculante ese plan decenal de educación? ¿Cómo poder hacer vinculante el plan decenal de justicia? La DOC misma lo acaba de mencionar. El Ministerio de Justicia lanza una serie de competencias, les imprime una serie de competencias a estos consultorios jurídicos que en este momento no pueden abordar. Ahí hay un área, por ejemplo, de trabajo que los abogados, por ejemplo, podrían estar desarrollando. Uno, la ley de ordenamiento territorial. En la ley de ordenamiento territorial es peor los conflictos o las tensiones que existen, porque existen las tensiones desde los planes de ordenación de cuencas hidrográficas, desde los parques nacionales, el de cuencas hidrográficas, bajan al del ordenamiento territorial. En este caso, por ejemplo, toda la discusión jurídica y social que existe entre las empresas, por ejemplo, que explotan el subsuelo frente al uso del suelo en donde están comunidades. Esa discusión, por ejemplo, está además territorialmente espacializada. Si nosotros nos vamos por toda la cordillera central, en donde está el Parque Natural Los Nevados, existen los conflictos minero-energéticos. Y ahí hay una discusión de fondo sobre el uso del suelo rural con respecto a las intenciones o los intereses de las grandes empresas minero-energéticas y el código minero. ¿Cómo se soluciona eso? Ahí hay otra área, por ejemplo, que es de necesariamente responsabilidad en términos del derecho, que tiene que ver con el tema de parques naturales, es decir, con el ordenamiento ambiental y en este caso el derecho ambiental. Y ahí hay unas también competencias que no son tan claras en términos de ley. Si nos vamos a la financiación de la administración pública, encontramos todas las barreras. Miren, ustedes conocen o han escuchado hablar de las compras públicas. Esas compras públicas es, digámoslo así, una de las mayores posibilidades de acceso que hoy tiene un campesino para venderle al Estado en términos de alimentos. 30% de alimentos dice que se tiene que comprar. 30% de alimentos, un municipio debe comprarle a los campesinos directamente. ¿Saben cuántas barreras administrativas de acceso hay? 70 barreras administrativas de acceso.
la Corte Constitucional en el actual plan de desarrollo inexequible declaró los artículos 100 y el artículo 101 del Plan Nacional de Desarrollo actual, que tiene que ver con las alianzas público-populares. ¿Ustedes saben cuánto es el presupuesto general de inversión, el presupuesto general de la nación anual en Colombia? Son alrededor de 350 billones de pesos. ¿Saben cuál es el presupuesto de inversión? Para este año son 86 billones de pesos. ¿Saben cuánto de eso le llegan a las organizaciones populares? Menos de 1.5 billones de pesos. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de la democratización del presupuesto público. Ahí hay otra área del derecho, es decir, ahí está el derecho también incluido para poder formular o reformular este tipo de acciones. Si hablamos de regalías, nos volvemos con el tema de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Pero si hablamos de recursos propios, por ejemplo, que tienen las entidades, ahí está todo el derecho en términos fiscales. Y hay algunos problemas que no han solucionado los municipios en la base. Por ejemplo, el tema de presupuestos participativos. Ahí también observo que hay una línea en la cual el derecho entra y se correlaciona con el tema de la administración pública. Un caso específico, los municipios los miden por el recaudo de sus impuestos, lo que se denomina recursos propios. Si se hicieran presupuestos participativos alrededor del recurso propio de un municipio, seguramente tendría mayor recaudo, pero además de eso mayor participación en torno a las comunidades. Eso, por ejemplo, es objeto de análisis fundamentalmente legal en los municipios. Y por el otro lado, el tema de las reformas. Imagínense esta discusión tan interesante que la dábamos con el director de Derechos Fundamentales del Ministerio del Trabajo en su momento. En el Ministerio del Trabajo, en términos organizativos para el trabajo asalariado, fundamentalmente en Colombia, existe el registro sindical. Es decir, las organizaciones se organizan y se registran ante el Ministerio del Trabajo para que ellos sean prácticamente el veedor o el mediador en términos del derecho entre el sindicato y el patrón. Pero, por ejemplo, en la economía popular, si las organizaciones de economía popular hoy se organizan, ¿entre quién discutirían? No existe un registro único sindical ahí. Entonces se tendría que crear un registro único del derecho al trabajo, porque además está establecido por recomendaciones de la OIT, porque además de eso hay varias sentencias de la Corte Constitucional que en este momento reconocen el derecho, por ejemplo, de los recicladores como sujetos de especial protección. Entonces, ahí en esa línea también hay otro ejercicio que hacer. Y en términos territoriales, cada territorio es distinto. O sea, si uno, por ejemplo, en este momento se va para el Cauca, ahí no existe un conflicto agrario, ahí existe un conflicto territorial, que es lo que está pasando hoy específicamente en el Cauca. Si ustedes se van por toda la cordillera central, casi toda la cordillera central, tiene unas discusiones que tienen que ver con el derecho ambiental. Pero si ustedes se van para las sabanas cordobesas, ahí sí hay un problema agrario. Pero si ustedes se van para el piedemonte llanero, hay un problema ambiental, pero no es similar al que tiene que ver con el de la cordillera, porque tiene que ver con problemas de explotación maderera. Entonces, es decir, si hoy me preguntan acerca de la pertinencia que tiene los profesionales en derecho en el escenario territorial, es muchísima. Es muchísima. La pregunta que nos deberíamos hacer en este momento es si realmente las escuelas de derecho en este momento están formando para ese tipo de problemas, específicamente las territoriales, porque casi en todo el territorio nacional o hay abogados o hay escuelas de formación de profesionales en derecho,
si están en este momento trabajando ese aspecto territorial. Y creo que el escenario que ustedes plantean es supremamente, más allá de la pertinencia que tenga el derecho, es que este escenario sí genera un escenario de pertinencia frente a esos problemas y esos conflictos territoriales. Gracias, Diego. Vean, mire cómo vemos dos visiones complementarias, ¿cierto? Desde el punto de vista gobierno de las necesidades, y uno se pone a pensar cuando escucha a Diego en su intervención, y lo hago en un ejercicio interior propio, que cuando me formé como abogado, muchas de las competencias que plantea Diego eventualmente de tener un abogado frente a las necesidades que tiene el Estado, no las desarrollamos. Uno poco ve hacienda pública, poco ve planeación nacional en temas de formación en materias de pregrado, y hay unas necesidades que también demandan Estado. Y en línea con eso, un poco la segunda parte de este bloque le apunta a eso, a identificar necesidades de formación y vivencias. Cuando hicimos el ejercicio de construcción de plan de acción de la comunidad académica del derecho, allí nos acompañó también la profe en la socialización de ese ejercicio, veamos que el sector gobierno y el sector gremio nos decían, mire, nosotros estamos identificando que a los abogados que están egresando de las diferentes facultades tienen falencias en competencias prácticas fundamentales. Nos hablan de debilidades en argumentación, en compresión de procesos administrativos, de realidades sociales. Ayer también lo mencionamos en lo que debe saber o debe saber hacer un abogado, veíamos que habían algunas diferencias o algunas falencias en ese tipo. Bajo esa línea, yo les pregunto, ¿qué tipo de abogados ustedes creen que se requieren hoy en día para responder a esos problemas territoriales puntuales? No solo desde el punto de vista del litigio, por ejemplo, para el tema del Estado, que veíamos ayer que hay una dificultad grave en defensa jurídica del Estado. El Estado en defensa jurídica se raja, es mala parte, se defiende mal, sino en términos generales en el tema de la gestión pública, en el tema de garantía de derechos, en el tema de participación ciudadana y en la construcción precisamente de esos problemas institucionales. Entonces, para los dos un poco, ¿qué creen ustedes que se debería tener y qué impresiones tiene sobre ese particular? ¿Qué necesidades de formación tiene hoy en día ese abogado para esa nueva realidad? Entonces, Bueno, lo hablábamos en la primera socialización y el día de ayer, ahorita desde la facultad, pues observamos que hoy día pues se habla de digitalización del derecho, ¿no? Entonces, los currículums de derecho de esta profesión deben estar también actualizados a las realidades sociales. Ahorita pues existe una gran problemática de todo el uso de la IA dentro del derecho, pero más allá de eso es esa ética responsable del uso de la IA que no se está dando, digamos, o sea, en este momento, allá en la universidad que estamos también replanteando toda la malla curricular, deberíamos hablar ya de la IA, el impacto, el uso responsable. Esto pues evidentemente está cambiando muy rápidamente la educación. Creo que es mucho más rápido que se está cambiando en este momento con la IA que lo que nos cambió con el Internet y con las redes sociales. Ahorita, de verdad, ya personalmente que soy docente de estudiantes de derecho, ya los estudiantes simplemente es que dependen de la IA. Entonces, eso hace también que ese pensamiento crítico que es necesario despertar en los estudiantes, pues no se esté fortaleciendo, porque ya básicamente se limitan es a leer lo que dice la IA. Ya ni siquiera tienen esa capacidad de lectoescritura para poder determinar, argumentar, ya todo lo hace la IA. Y eso pues es algo que desde las facultades de Derecho tenemos que visualizarlo, ese uso responsable del uso de la inteligencia artificial. Incluso pues ahorita todo lo que estamos viendo de cómo se está desde los jueces, cómo están también sustentando sentencias con IA. O sea, esto es una problemática real del derecho que tenemos que abordarla ya y no lo estamos dando dentro de ninguna materia. No tenemos protocolos de uso de IA y no es solamente nuestra facultad de Derecho, porque además no es solamente aquí en Colombia. Ahorita que estoy
estudiando un doctorado de educación, todas las universidades en América Latina que estamos perteneciendo, nos estamos replanteando cómo hacemos eso, pero de una forma acelerada, tal cual como se está acelerando todo el uso de la inteligencia artificial. Entonces, esto creo que debe también tener un alto impacto dentro de la formación, la ética responsable en ese uso. Lo otro también es generar esa capacidad de pensamiento crítico, lo que nos comentaba ahorita el doctor. Yo creo que, bueno, Diego, lo que nos comentabas ahorita, esto hace parte de, o sea, no se está fomentando el pensamiento crítico de desafiar un poquito esa estructura que no nos preguntamos el por qué, sino simplemente lo damos por sentado que así debe ser, pero en lo territorial debemos generar ese cambio. Entonces, el pensamiento crítico también es algo que se debe fortalecer dentro de las facultades de derecho. Todo el uso también que lo mencionábamos ayer y yo lo menciono también en mis estudiantes, lo básico de las herramientas ofimáticas. Claro, ya como nuestros chicos son chicos post pandemia, pues los chicos ya no quieren, no es ni siquiera que no quieran, no saben cómo usar el simple Word. Yo lo observo en las audiencias de conciliación cuando ellos tienen que hacer de una forma ágil las actas, no saben cómo redactar, no saben cómo escribir, o sea, no saben el Word básico y a mí me aterra porque digo, si esos son los chicos, pues que hoy, que son tecnológicos, que nacieron con la tecnología y sabemos más nosotros como docentes que les llevamos 2, 3 generaciones adicionales, bueno, ¿cómo serán entonces esos abogados del mañana? Dependiendo de la IA y sin tampoco escribir bien en Word. Entonces, esto pues son como de esas competencias que se necesita fortalecer desde lo jurídico y pues por supuesto todo el análisis que hacíamos ayer, incorporar nuevas áreas interdisciplinarias del derecho dentro de los currículums también, porque estamos viendo que hay áreas que son importantísimas como la parte de sociología, como economía, como incluso hasta psicología, como les mencionaba, todas las problemáticas, para abordar todas las problemáticas de familia, que son bastante complejas, las problemáticas, por ejemplo, de las personas, de nuestros usuarios que les comentaba, del derecho a morir dignamente, donde hemos tenido que atender de manera prioritaria a nuestros estudiantes psicológicamente porque se ven afectados, que todos los usuarios que ellos están atendiendo pues simplemente van a morir y los estudiantes no están preparados para eso. Entonces, hasta esas áreas de conocimiento debemos nosotros impactar y también formar a nuestros estudiantes un poco más integrales con las problemáticas actuales que nos exige el derecho. ¿Me recuerda la pregunta? No, no, pero respecto a la IA, a mí sí me parece muy interesante la IA. O sea, yo la utilizo full, pero sí hay, digámoslo así, sí hay mecanismos sobre los cuales, pues, no hacer que eso se convierta en una pifia. O sea, ayer salía, por ejemplo, un análisis y es que está saliendo mucho más costosa la inteligencia artificial que contratar personas, porque hay mucha pifia, porque realmente hay mucha información que no es real, pero además de eso, porque no les está dando realmente a muchas de las empresas pues lo que se requiere. Ayer, ¿a ustedes les gusta el TikTok? Ay, no, pero todos están intelectuales, es chévere. Lo que es bacano. Y entonces, sí, no. Y entonces uno de los creadores de Rappi decía que una de las 3 carreras que en este momento está desplazando la IA. Y estaba la contaduría, estaba la administración y estaba el derecho, precisamente. Pero cuando yo, o sea, en lo que acaba de exponer hace un momento, uno mira a nivel territorial y uno dice, ¿cómo va a decir que el derecho va a desaparecer? Creo que sí está tratando de desaparecer una tendencia del derecho y una línea del derecho, ¿sí? Que es un poco, es que yo no sabría cómo expresarla, profe, ayúdeme, pero es un poco como la individual, la de
la de litigio, ¿cierto? Pero el derecho en términos territoriales, tiene muchísima pertinencia hoy en día y más en un país tan diverso como Colombia, en donde existen tantos conflictos. Entonces, a mi consideración, sí es supremamente necesario. Ahora bien, ¿cómo hacer realmente para que esto se haga en la práctica? Ya hay experiencias, digámoslo así, no es del derecho, pero hay entidades que lo están haciendo. El SENA Valle del Cauca hace cosas muy bonitas, han integrado la metodología, esa metodología se llama Investigación Acción Participativa, que la crea un profesor de aquí de la Universidad Nacional, un sociólogo llamado Orlando Falsborda. Ellos cogen esa metodología y a través de esa metodología se van a hacer trabajo comunitario previo a la oferta de servicio que hacen ellos en el SENA. Ellos dicen, nos vamos para el norte del valle. Entonces, se van para el norte del valle, hacen el ejercicio muy similar al que se está haciendo acá con cartografía social, miran los problemas que tienen y sobre eso lanzan la oferta. La Universidad de Berlín tiene una cosa muy interesante y es que cogió esa investigación, pero entonces ahorita no es investigación acción participativa, sino que es investigación acción para la toma de decisiones. Y la hacen en referencia a la administración pública. Entonces existen metodologías que nos sirven, por ejemplo, para los abogados, para revisar esos conflictos territoriales que existen, pues ya situacionalmente ubicados y poder desarrollar, digámoslo así, sus propias competencias o en dónde existen esas necesidades en términos del derecho. Pero el derecho está en absolutamente todo, toda la trazabilidad, pues yo lo hablo desde la administración pública y en casi todas las relaciones que nosotros ejercemos. Pero creo que hay sobreoferta de abogados en términos del litigio y hay una carencia de abogados en esto que es ya más transdisciplinar. Es esa relación entre lo social, comunitario, ahorita en el abordaje de lo popular. Imagínense ustedes, por ejemplo, esa confrontación. O sea, la Corte Constitucional es clara en el 2021 en explicitar que no se puede levantar en este momento absolutamente a nadie de la calle. Algún vendedor informal no se puede levantar si usted no le tiene una propuesta o un proyecto como administración pública. Pero el alcalde acaba de sacar hace 20 días un decreto en lo contrario a lo que establece la Corte Constitucional. ¿Dónde hay un abogado que esté en este momento trabajando ese ejercicio, esa línea difusa entre lo público y el derecho al trabajo? Entre el espacio público y el derecho al trabajo. Ahí hay un área de trabajo muy fuerte y hay varios decretos, hay varias resoluciones, hay muchos actos administrativos que han sacado el gobierno. Por ejemplo, el Ministerio de Comercio sacó el tema de las zonas francas para la economía popular. ¿Eso cómo impacta en el ordenamiento territorial cuando sabemos que los municipios son autónomos en esto? Entonces, allí hay muchas discusiones y casi todas son normativas, ya sea para, digámoslo así, complejizar el análisis o ya sea para dar alternativas de solución a eso. En casi todas las experiencias que yo he tenido en términos de administración pública, uno se encuentra con abogados y todo el mundo dice, uy, ya llegó un abogado a enredar esto. Ya llegó el abogado a enredar esto. Pero yo no creo que enreden esto, sino es que ahí sí hacen falta unas competencias específicas en el terreno de la administración pública, porque se llega no, mire, es que la norma está así definida. O sea, yo me pregunto una cosa, ¿por qué la ley 80, que es la ley de contratación pública en Colombia, sí está, es decir, todos los abogados son fundamentalmente contractuales? Y lo digo porque mi pareja es contractual, es una abogada contractual. Y yo discuto con ellos, digo, pero ¿por qué entonces si están formados para entender las lógicas de los grandes, digámoslo así, contratistas del Estado? Pero cuando se baja y hay que cambiar la lógica y decir, venga, pero es para que una organización de corte popular pueda contratar con el Estado, porque entonces ahí sí es tan difícil entenderlo. O porque hay tantas fallas administrativas, o porque no se le puede cambiar el orden de pensamiento a eso.
Entonces, sí hay que pensar un poco respecto a ese modelo de abogado que queremos, es decir, a ese ser. La Universidad Nacional saca en el 2000 un libro muy bonito que se llamaba La falacia neoliberal. Y en ese momento hablan del ser neoliberal, porque no era un problema simplemente de economía política, sino también filosófico. Y entonces la pregunta era, ¿cuál era el cambio de paradigma que había entre ese ser? Entonces existía individualismo, que lo había defendido todo el liberalismo clásico desde el siglo XIX y el siglo XX, y esto nos había llevado al tema de la autonomía. Pero existía ahorita el individualismo egoísta, que también reflexionaba sobre problemas mezquinos del ser humano y que es lo que nos ha llevado un poco también a esto que tenemos, a cada uno actuar por su lado. Pero creo que si definimos ese ser en cuanto a lo que queremos en términos del derecho y a las competencias, yo creo que podremos dar muchas soluciones. De verdad, no saben cuánto se requieren abogados con, digámoslo así, incluso con simplemente cambiar las lógicas administrativas que tenemos en la administración pública, darían muchas luces a los problemas territoriales que en este momento tenemos, digámoslo así, desde el gobierno, porque si lo queremos ver desde la participación, también, o sea, desde la gobernanza, desde las comunidades, darían muchísimas luces. Gracias, Diego y profe. Bueno, ya vemos que identificamos unos impactos en territorio, identificamos unas necesidades de formación con dos distintas visiones, la de gobierno, la de la academia. Hay algo que mencionaba Diego que quería traer a colación y es precisamente esa expresión de que el derecho está en todo. No sé quiénes estén aquí si vieron El abogado del diablo. Hay una parte en donde le pregunta a él, ¿y por qué el derecho? Y le dice, porque el derecho está en todo. Entonces, digamos que es una realidad. A veces no nos quieren a mucho los abogados, nos dicen 2 abogados, 3 conceptos y demás, y nos echan vaina en muchos escenarios, pero pues podemos decirlo así, comillas, somos un mal necesario, ¿cierto? Y tenemos una nueva realidad y una nueva necesidad, unos nuevos derechos, unas nuevas tendencias que hoy nos dan cuenta de las necesidades de formación. Ya identificamos eso, ya para el cierre, hablemos de soluciones, ¿cierto? Ya sabemos toda la problemática que tenemos, lo que queremos hacer. Hablemos un poco de soluciones. Nosotros cuando planteamos este ejercicio dijimos, definitivamente la comunidad del área del derecho requiere una mayor articulación intersectorial. No nos podemos quedar los abogados solos pensando en cómo nos debemos formar. Necesitamos de la apuesta de muchas más personas en este sentido. Para el ejercicio académico, profe, ¿qué prácticas no tradicionales, diferentes a consultorios jurídicos y demás, podemos usarse para medir un real impacto de los programas de formación de derecho en el territorio? ¿Qué se le ocurre? Pero creo que hay una inquietud. Perdón, profe. Sí, buenos días. Bueno, muchas gracias por esas perspectivas que nos permiten ver. Me gustaría hacer una pregunta de manera más bien práctica, en medio de toda esa complejidad y esa trama de complejidades que ustedes nos muestran ahí. Una pregunta, en lo práctico, ¿cómo podrían... Hay una cifra de aproximadamente 10 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia, una cifra así aproximada. De manera práctica, en medio de todas esas realidades complejas, ¿cómo podrían articularse las víctimas que están en las periferias de nuestra Colombia a través de las pasantías, a través de las prácticas que ofrecen las facultades? ¿Cómo se podría articular? Se dice que tenemos la visión desde acá, desde el centro, que es difícil por el tema de la conectividad, pero resulta que uno se sube al cerro y desde allá, sí, hay dificultades en las partes planas, pero uno se sube al cerro, con todas las dificultades, a la base militar y tiene algo de conectividad. Resulta que si uno se acerca un poco más al río y hay conectividad, ¿sí? Entonces, en medio de todas esas dificultades, ¿cómo se podría articular? O sea, las víctimas tienen unas dificultades a la hora de elaborar un derecho de petición para reclamar su reparación administrativa o una tutela, o las
las comunidades que ya son sujetos de reparación colectiva quieren acceder, agilizar, ¿sí?, al paso paquidérmico que va a la unidad, y un estudiante ya en cuarto semestre, quinto semestre, ya tiene elementos para, hombre, meterse con un derecho de petición, una tutela. No significa que él va a firmar, ¿no? Pero sí le ayuda a ese campesino, a ese colono, a ese indígena a dar unos pasos para acceder a ese recurso, al menos para mover las fichas. Como las asociaciones de víctimas podríamos acceder a las facultades. Sí, hay unos programas, ¿no?, de pasantías. Ahora, detalle, yo no sabía toda esa cifra de abogados que hay, todas esas posibilidades, que a uno abrumado. Entonces, ¿cómo podríamos acercarnos esa necesidad grande que hay en los territorios a esas posibilidades que hay en los centros urbanos? Gracias. Ahora, hago la pregunta no con el deseo de encontrar fórmulas y recetas, no, pero sí qué reflexión, qué idea. Gracias. Bueno, muy interesante tu pregunta. Desde la Universidad Militar nosotros tenemos una clínica en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y estamos trabajando con algunas asociaciones de víctimas, pero conozco, digamos, la realidad de primera mano de las víctimas de conflicto armado porque yo también pertenezco a ese núcleo. Y mira que yo creo desde la investigación, porque mi tema de investigación de maestría fue exactamente toda la política hacia las víctimas de conflicto armado. Y creo que en temas de víctimas hay mucho campo también por trabajar. Dentro de mi análisis de investigación analicé pues, todo el presupuesto de las víctimas que se ha... No, no, o sea, de hecho ya a nosotros nos dijeron que como víctimas no nos van a indemnizar, no hay dinero. Pero más allá de eso, pues hay una ley de víctimas donde tiene un presupuesto asignado, la ley 1448, y yo hice todo el análisis en términos de derechos de ese presupuesto, cuánto fue destinado a cada derecho de las víctimas, hablando en términos de inclusión. Y digamos tristemente uno se da cuenta que la mayoría del presupuesto de esa ley de víctimas no se fueron en las víctimas, se fueron en toda la estructura administrativa creada para las víctimas. Y si uno va a mirar, por ejemplo, la institución de la unidad de víctimas y uno revisa dentro de su nómina cuántas víctimas tienen contratadas, porque incluso yo hasta pasé mi hoja de vida ya, ni siquiera me aceptaron la hoja de vida. Entonces uno se da cuenta que también hay un tema de política pública frente a las víctimas. No es solamente crear una ley donde se crea una cantidad de instituciones, unidad para las víctimas, memoria histórica, bueno, una cantidad de cosas, pero pues ¿quiénes están contratados allí? No, pues obviamente personas que no son víctimas de conflicto armado. Si uno va a mirar todas las representaciones de víctimas a nivel territorial, casi ninguna es víctima, son personas, digamos que incluso a veces ni cuentan con la formación especial para atender a víctimas, porque yo he tenido contacto con varios de ellos que he tenido como discusiones de cómo tratan a las víctimas. Entonces a mí me parece, a mi criterio, y lo hablo de manera personal como víctima, hace falta todavía política pública hacia el tema de las víctimas. Ahora, ¿cómo se puede apoyar desde lo académico? Personalmente, digamos, en las jornadas siempre he convocado a las mesas de víctimas y he dicho necesitamos capacitar víctimas para poder empoderarlas, generar capacidades de cómo hacer sus reclamaciones administrativas, sus derechos de petición, porque no es solamente, digamos, en términos de víctimas, sino pues en términos de cómo estas víctimas pues están siendo muy vulnerables, o sea, son mucho más vulnerables frente a todas
a la atención de todos sus derechos fundamentales. Entonces, en términos de capacitación se puede realizar, pero ya digamos que un acercamiento mayor sería que las organizaciones se acercaran a las universidades. O sea, así como nosotros tenemos apertura, yo pensaría que las universidades pues también pueden ser un gran apoyo de todas las asociaciones de víctimas y aunado también para que se pueda generar como una incidencia en la política pública hacia las víctimas, porque eso también es muy importante. Si por ejemplo, en este momento, pues hay políticas pero muy difusas, por ejemplo, en términos de contratación pública. Se dice, bueno, es como factor de desempate, como factor de desempate está exactamente en los pliegos, que si en algún momento en la empresa hay mayor cantidad de contratados de víctimas de conflicto armado, digamos que se puede definir por desempate, pero no es un desempate, o sea, debería ser una política de incorporar a una X cantidad de porcentaje de víctimas de conflicto armado en las empresas, en las entidades públicas. O sea, eso debería ser una política pública para poder generar inclusión. No simplemente como con medidas muy escondidas diciendo no, pero sí tenemos ahí una política. No, creo que hace falta más incidencia en la política pública de víctimas. Creo que también las mesas de víctimas deben hacer mucho más énfasis en esa inclusión real y efectiva de sus derechos dentro de los presupuestos, tanto a nivel público como también obligatorio a nivel privado, para que se pueda generar un cambio. Porque también uno no debe desconocer que a nivel privado hay un paradigma. Entonces nadie quiere tener víctimas de conflicto armado en sus organizaciones. Y entonces ahí es donde el derecho sí puede mirar cómo podemos transformar esa realidad. Entonces, para resolver esa pregunta, creo yo que se tendrían es que acercar a las universidades y en las universidades poder proponer alianzas de trabajo para las víctimas de conflicto armado. ¿Su merced es estudiante de Derecho? Ok. Ah, bueno, muy bien, pero realmente sí, yo observo que existe ese problema dual de la política pública de víctimas, porque por un lado reconoce los derechos, pero sí, los reconoce como sujetos de derechos, pero en casi todas las acciones es una política pública asistencialista. Entonces eso no se puede mezclar porque el asistencialismo es simplemente darle el gota a gota, mientras los problemas del derecho fundamental no se resuelven. Por ejemplo, en temas de seguridad social. Aquí la Corte, la OIT nos dice que el aseguramiento social, el aseguramiento social es la base para tener los derechos económicos y sociales, pero ni siquiera llegamos a eso. Entonces, ahí no pasa absolutamente nada. Yo personalmente, en este momento de mi vida como profesional que trabajo en temas de administración pública, considero que la única alternativa para resolver todos estos problemas es la democratización del presupuesto público. Y en ese caso hay dos problemas, dos tipos de problemas. Uno tiene que ver directamente con la Ley 80, y aquí los abogados fundamentalmente contractuales tienen mucho que decir. Y dos, las barreras administrativas, lo que está planteando la DOC. Por ejemplo, que el tema del desempate en los pliegos, pero hay muchas acciones que se pueden hacer, por ejemplo, en términos de gestión desde Colombia Compra Eficiente. Es decir, cambiando todas esas barreras administrativas de acceso hacia pues que la gente tenga el acceso al dinero. Aquí no nos digamos mentiras, mire, son 1.102 municipios, ¿no? 1.102 municipios a nivel nacional, 1.102 municipios. La mayoría de municipios en Colombia, el mayor presupuesto que existe no es privado, es público. Y vuelvo y digo, estamos hablando de 86 billones de pesos, 86 billones de pesos en el presupuesto de inversión de ese recurso público. 86 billones.
solamente desde el gobierno central hacia abajo, porque también lo que reúnen los departamentos y lo que reúnen los municipios es otro recurso público. ¿Cómo es posible que solo 1.6 vayan para las organizaciones sociales de base de esos 86? El gobierno nacional lo quiso hacer en el Plan Nacional de Desarrollo, artículos 100 y 101, y la Corte Constitucional dijo que no y los declaró inexequibles. Entonces, creo que la única opción es esa, porque sin recursos, pues la gente no le van a dar garantías de derecho. Ahí hay temas productivos, fundamentalmente productivos, porque ahí tienen dos subvenciones, una por subsidio y otra por el apoyo a acciones productivas para las víctimas. Pero ninguna de las dos en este momento dicen que no hay plata. Entonces, dele autonomía a las organizaciones vía presupuesto público para que entonces se empoderen. Pero la única manera es contratando con el Estado. Entonces hay que quitar esas barreras de acceso. Yo creo, y se los digo de verdad, de todo corazón, y espero que haya algún abogado que me escuche en algún momento de la historia de la humanidad, pueda ver esa línea de trabajo de la democratización del presupuesto público. Uno, alianzas público-populares, eso es una línea de trabajo muy fuerte en donde se podría hacer mucha incidencia. Y dos, presupuestos participativos. Bueno, ya para el abrebocas de lo que se viene a continuación, para el cierre, ¿cómo medimos esos impactos? Ahora vamos a hacer un ejercicio más adelante de medición de impactos sobre los cambios o las transformaciones en materia de formación jurídica en la solución de realidades del territorio. ¿Cómo podemos medir esos impactos en donde podemos objetivamente decir, hombre, esto está funcionando, efectivamente la formación en el área del derecho sin circunscribirnos al tema de abogados, porque vimos cómo ayer surgen propuestas de creación de programas a nivel técnico, tecnológico, a nivel de posgrado, maestría? ¿Cómo podemos medir en un futuro no muy lejano que efectivamente esa formación jurídica está teniendo impacto en los problemas reales que tienen hoy los territorios? No, la única manera de observarlo será en términos de la regulación. La Constitución del 91 creo que es una de las más garantistas de muchas de las constituciones que existen, pero para poderla hacer práctica en la vida real tiene miles de barreras. Entonces, la única manera de verlo es en el acceso a derechos de la gente menos desfavorecida. Si uno lo mirara en términos sociales, existen varios mecanismos para medir el impacto. Casi todos son desde arriba, es decir, desde los centros de formación, las organizaciones no gubernamentales hacia abajo, entonces hacen una encuesta, pero existen otras, por ejemplo, que se llaman los indicadores sociales de base. Los indicadores sociales de base son un mecanismo que realmente vendría desde la base social para poder medir impactos. Yo creo que ese mecanismo, ese tipo de mecanismos es muy poco explorado, pero realmente es supremamente necesario. En Colombia no se utiliza mucho. En otras partes del mundo y de este hemisferio se utilizan bastante o se han utilizado bastante, pero aquí no se ha utilizado mucho ese indicador social de base. Y yo creo que lo vamos a ver en eso, en la cobertura de derechos. Entre más posibilidades de acceso, esa es mi perspectiva, por supuesto, desde la línea argumentativa que he planteado, entre más garantía de derechos efectiva se haga, que haya más gente con acceso a derechos, creo que tendrá una mejor medición del impacto social para los estudiantes de derecho o para el derecho en general. Bien, no, ante la insistencia de que miremos el plan de desarrollo que estaba buscando, no está disponible, hay unos documentos, informes técnicos, está en construcción, creo que se va a presentar el PDF finalmente, producto de muchas cosas que se hagan, incluyendo esta, y de hablar de la necesidad de que existan abogados que se pongan a mirar el detalle y la letra pequeña respecto a la cantidad de recursos que se van a destinar en estos 10 años para quienes se piensen en serio eso de que el territorio emerjan propuestas de educación superior y que ahí hay bastante dinero. Incluso miraba yo que temas de que personas que tengan deuda con el ICETEX pueden, si acreditan semanas
podrán entrar a tener incentivos monetarios, docentes que quieran hacerlo y una cantidad de cosas que podrán surgir. Yo veo, fui muy positivo ayer, hoy quiero ser muy pesimista. Yo veo totalmente inviable una infraestructura de educación superior en estos departamentos. Yo pensé que habían más personeros, muy pocos. Yo pensé que había más jefes de control interno disciplinario, muy pocos, ya tengo el dato. Yo pensé que habían ediles, lo confieso, no hay ediles. Yo veo que son departamentos periféricos que sí podrían tener mucha cultura y conocimiento incluso del derecho, del cual sería interesante ir a conocer en un congreso, en un evento, en conversatorio, es decir, evento en el Bichada sobre tal cosa, evento en San José del Guaviare sobre tal otra, ir a conocer y ir a aprender. Pero no veo posible programas de educación superior que emerjan, que sean de interés incluso para el mundo. Y me puse a investigar ahorita, doctor, y sí encontré que en Canadá hicieron lo mismo. En Canadá hicieron un programa de ir al territorio que nosotros llamamos de los esquimales, como su comunidad étnica y su comunidad indígena. Y sí, ¿y cómo es la viabilidad? Pues claro, ellos trasladaron fue las universidades que ya tenían acreditación a los territorios, pero por supuesto eran no cualquier tipo de profesionales, no cualquier tipo de universidad, sino que eran profesionales que podían entrar a dialogar con esos entornos. Es decir, porque también se tratan de hacer intersecciones entre el derecho occidental o el derecho de Bogotá y el derecho que ellos ya tienen allá, ¿sí? Que ya está ejerciendo el derecho real, diría varios del derecho práctico, pragmático. Ya allá el derecho está ejerciéndose. ¿Qué es el derecho? Dijo Montesquieu, vayan allá y miren qué es el derecho que se regula. ¿Cuál es el derecho que está regulándose allí? La convivencia, diría Montesquieu. Entonces, esto no es fácil. Esto es con gente que se ha pensado el derecho en serio muchos años y que entonces hay un reto enfrente y hay presupuesto. ¿Sí? Sí, entonces sí es posible, sí hay ejemplos en el mundo, sí los hay. Canadá es uno y está aquí cerquita. Y si se quiere dialogar con ellos, cómo lo lograron y cómo montaron esas infraestructuras epistemológicas, pues habría que mirar. Y si esos no sirven o no sirven. Y los retos, el doctor aquí lo puso, pues, sin internet es imposible. Diría usted, yo no voy allá si no tengo IA a la mano. Allá no la tiene. No tiene acceso a lo básico, que ya nos acostumbramos acá, para que avancemos rápido, no duremos muchos meses, ¿no? Rapidito y aprendiendo. Y usted también puede aprender porque uno va allá también es aprender. Entonces, si lo básico no está, que es el internet, no importa, los colegios, eso se suple, la infraestructura física se suple con los colegios y las infraestructuras que existan, y eso sí es viable. La universidad acreditada llevará ya sus docentes y sus diálogos y la gente que puede hacerlo me involucrará a los juristas que están allá creando el derecho diario, los jueces, los personeros, los jefes de control interno, los procuradores que ganan 50 millones de pesos allá, judiciales 2, hoy incluso en concurso. Entonces, miramos. Hay muchos abogados allá que saben qué es el derecho y cómo se está. Y hay un dinero disponible que usted dice, pongámosle ojo a eso. Si esto se vuelve realizable, sí, hasta la misma IA te dice, es realizable, pero ya te está diciendo cómo. A mí me dio 3 o 4 estrategias hace 5 minutos para hacerlo realizable. Entonces, yo aprovechando esa súplica que usted dice, ojalá alguno de ustedes me escuche, yo lo estaba escuchando. Pero acá también hay unas realidades territoriales. Entonces, ¿cómo vamos y cómo hacemos para apoyar este proyecto? Yo estaría disponible de aquí a lo que ya vaya a salir el plan, pero si el plan no sale bien, es un sueño.
Y el recurso se quedó ahí y sabemos ya de recursos que no se usan. Entonces, y la Procuraduría es una entidad que hay que usar también, que está en esos territorios ya y que hace veeduría. O sea, muchos quisieran que todos los que están allá conocieran el derecho y aprendan a hacer derechos de petición. Ya hay gente que lo sabe hacer y está ya en el territorio y es para que los usen. Entonces, ¿cómo realmente vamos y empujamos esto hacia un proyecto realizable? Que si se logra, realmente vendrá gente a estudiar de Ginebra a esos departamentos. Porque claro, vamos a aprender, van a aprender cosas que no van a aprender sino allá, ni siquiera en Bogotá. Muy bien. Pero ojo, hay que distinguir la legalidad con respecto a la norma social. Váyanse para La Guajira a ver si existe legalidad del centro del país. No existe. Existen sus propias normas sociales. Allá eso es, no sé, o sea, es una manera de abordarse, es una manera cultural de ser, de ser, pero son sus propias normas, una norma social. Eso no creo que se vaya mucho con la legalidad. Pero mire, usted lo puso sobre la mesa. Cuando uno habla de democratización del presupuesto público, estamos hablando precisamente de eso. ¿Quién lleva la infraestructura de vías? ¿Quién las puede llevar? Las juntas de acción comunal. ¿Quién lleva el internet? Hay asociaciones comunitarias que lo pueden hacer. Pero ¿cómo desentrabamos que eso se pueda hacer? ¿Cómo podemos hacer legal y administrativamente que eso se haga? Que lo hagan. Mire, yo soy de un pueblo de tierra fría en la plena cordillera central. Y allá hay páramo. Y la escuelita de páramo que había era impresionante. El PAE era un contratista de afuera que llegaba con una bolsa fría de leche cuando ahí tenían las vacas. Podían tomar leche caliente. Y le llevaban una bolsa fría de leche al niño en el PAE. ¿Cómo es posible que las madres de familia de ahí, las juntas de acción, no puedan preparar la alimentación escolar de sus propios niños? Y el Estado les facilite ese acceso. Ahí hay unas barreras administrativas, normativas, que hay que empezar a desentrabar, y eso es lo que pasa en todas las comunidades de aquí para abajo. Es que Bogotá, después de Soacha, eso tiene territorio a la lata. Y necesitamos es un poco vivir esas experiencias para que el presupuesto llegue allá. En temas del transporte escolar, ¿ustedes se han dado cuenta en el transporte escolar que dice que tienen que utilizar unos microbuses especiales para poder transportar los niños? Vayan a las vías terciarias a ver si puede un transporte, una buseta de esas que dice la ley, a ver si puede asistir. ¿Y cómo es que eso no se ha cambiado? Ya ahorita hago la pregunta. Más que una pregunta, es como desde el Ministerio de Educación, y creo que lo han venido hablando, perdón, del Ministerio sí, de Educación lo hemos venido hablando, pues lo han venido hablando el tema con los territorios, y no sé en qué momento de pronto el ministerio se puede articular con el Ministerio de las TICs, ¿sí? Porque pues básicamente estaba hablando el chico y aquí el señor, estaban hablando pues del tema de las comunicaciones, ¿sí? Y sabemos que pues es un tema que hoy en día es supremamente importante, independientemente de sea IA, Google, lo que sea. Es un método que hoy en día pues son herramientas, básicamente. No sé si en algún momento el Ministerio de Educación se ha sentado con las TIC para ir de la mano y decir, vea, vamos a ir al Cauca, no sé, bueno, estoy diciendo, o a Leticia, al punto más recóndito y decir, venga, vamos a montarle a esta escuelita
todo el tema de las tecnologías para poderles brindar a estos chicos o a estas personas la educación que se requiere. Estoy también de acuerdo con él con el tema de la educación superior, y creo que ayer en esta mesa lo tratábamos un poco, de que si bien las universidades están en las zonas y en las ciudades principales, por decirlo de alguna manera, las otras poblaciones que de pronto están muy metidas, pues ellas no tienen cómo acceder a una educación superior. Entonces aquí entro y digo, ¿y qué pasa con las instituciones de educación para el trabajo? ¿Por qué no se les apoya teniendo en cuenta que ellas saben el hacer el trabajo? Entonces, pienso que han dejado de lado las instituciones de educación para el trabajo, que son un apoyo supremamente grandísimo, porque, como acabo de decir, ellas saben el hacer. Entonces, no sé si es que de pronto las dejaron allá botadas y de pronto no las toman en cuenta para que estas zonas donde no se puede acceder a la universidad superior, pues ellas puedan ingresar y venga, como decían, hace falta o hay demasiados abogados, pero no hay abogados en estas zonas donde realmente se requieren. Entonces, bueno, no sé si supe dar un poco la idea de por qué no utilizar y ir de la mano tanto el ministerio teniendo todas estas recursos como las entidades de educación para el trabajo, las instituciones tecnológicas, las instituciones técnicas, para que la gente también pueda tener una educación si quieren irse por el lado del derecho bueno, por otras ramas. Entonces veo que ambos ministerios andan por su ladito, pero no hay una relación de decir, venga, unámonos y saquemos, no sé, este proyecto, el proyecto que tengan las TIC, no sé, adelante, porque pues realmente lo que tenemos que pensar es, uno, en la primera infancia, porque desde allí es donde nace todo el tema de cómo poder los chicos que estén en sus territorios poder tener una educación en la cual ellos no tengan que desplazarse uno a ciudades como por ejemplo Bogotá, Medellín, sino que ellos sean productivos dentro de su misma región, dentro de su misma zona, sin tener que desplazarse. Pienso que a veces, no sé, el gobierno, no sé, la verdad, pues no soy abogada, la verdad, no estudio derecho, pero sí pienso que muchas veces de pronto en este tipo de cosas se pierde un poquito el enfoque y solamente se habla, perdón, desde el derecho, pero también existen otras y ver la perspectiva completamente, verla desde todos los ángulos. Entonces, estoy terminando administración de empresas. Entonces, pues no sé, es como lo que ayer hablábamos en la mesa de por qué no ir como de la manito todos y pues pensar también de pronto un poco en la primera infancia, porque pues ellos son los que van a tener la herencia de lo que les estemos dejando hoy en día. Entonces, no sé si el ministerio de pronto ha pensado eso en algún momento. Perdón, ahí una interpelación pequeña porque es importante el planteamiento que haces y tiene mucho que ver con el ejercicio que hacíamos ayer. Precisamente este proyecto le apunta, cuando veíamos ayer, qué debe saber, cómo debe aprender, qué se debe enseñar. Pasamos a una etapa siguiente que era el tema de los medios educativos y allí decíamos, ¿qué necesitamos para eso? Entonces hablamos de una infraestructura física, una infraestructura tecnológica y fue común, creo, en todas las mesas y revisamos las carteleras, el tema de conectividad, ¿cierto? Y allí también decíamos, bueno, ¿y cómo resolvemos el tema de conectividad? Y teníamos la posibilidad de pensar, ¿las universidades lo pueden gestionar o necesitamos que lo gestione o que articule con otro tipo de entidades? Y creo que la conclusión a la que llegábamos era la que tú estabas planteando, cómo desde el Ministerio de Educación Nacional, cómo desde las universidades podemos articular esfuerzos con los gobiernos territoriales, con los gobiernos locales, con el Ministerio de las TIC, para sensibilizar el hecho de que si vamos a hacer presencia en un territorio, necesitamos de conectividad para poder desarrollar nuestras actividades. Un poco la apuesta para responder la inquietud que va en línea con el ejercicio que hacíamos ayer, para saber que efectivamente si vamos a llegar a un territorio donde no hay conectividad y se requiere la conectividad, pues necesitamos hacer la gestión entre los diferentes actores que estamos interesados en apostarle a esta dinámica de llevar la educación superior a los territorios, ¿sí? Creo que teníamos una intervención allí y le dejo a los panelistas para el cierre. La pregunta que tenemos pendiente es cómo podemos medir finalmente ese impacto real
los procesos de formación en el área del derecho de los territorios. Profe. Yo tenía una pregunta que me ha surgido desde estos días y tú lo iniciabas muy bien, y es cómo se eligió esta región, ¿no? Y me parece muy increíble porque pues hago una pregunta, obviamente no en clave de juicio, sino en clave de curiosidad, y es, ¿la gente que está aquí sabe cómo son las vidas en estos territorios? Y lo pienso un montón, porque si les dijera en el mapa, y por eso digo en clave de pregunta y no en clave de juicio, ¿cuál es Vaupés frente a todos los que están ahí? ¿Ustedes sabrían? Me lo pregunto. Y me lo pregunto porque sé que en otros escenarios no ha pasado. O sea, sí, no, yo viví 6 años en el Vaupés y 1 año y medio en el Guainía. Entonces, claro, me parecía muy interesante, y la pregunta va es, ¿cuál es el sujeto para el que se están formando los abogados? Las personas que estudian derecho. Hicimos un ejercicio muy bonito de cuál es el perfil del abogado, pero es el abogado y el futuro abogado que se va a graduar, ¿cuál es el sujeto con el que va a tratar? Y eso es una pregunta que me parece que tiene un componente epistemológico, conceptual, metodológico, que tiene que atravesar estas preguntas, porque siempre es muy bonito, y a mí me parece muy curioso, cuando vivía en el Vaupés, la primera pregunta de mis amigos es, ¿cómo es el territorio? Y yo le decía, tú vives en un territorio, o sea, este salón es un territorio, o sea, ¿cuál es la noción de territorio? O sea, territorio es que en tu cabeza es territorio. Entonces me pensaba eso, como cuál es el sujeto para el que se van a formar los futuros abogados, porque también, y lo he hecho, o sea, yo trabajé muchos años en el sector salud y cogía a los médicos que trabajaban en Vaupés y les preguntaba, ¿quién aquí ha tenido contacto con personas indígenas? Iban a trabajar en un territorio que tiene la mayor participación, la mayor población indígena, no en clave de cuantía de número de personas, sino en clave de número de etnias, 64, ponerlas a dialogar 64 versus A, y la respuesta, sin mentirles, fue cuando fuimos a una excursión en Cancún. Esa fue la respuesta. Y sé que suena muy triste, suena muy jocoso, pero es cuál es nuestra representación de qué es Guainía. Y cada uno haga esa pregunta. Cuando yo pienso en Guainía, ¿qué pienso? O si Guainía vino a mi cabeza cuando me mostraron un mapa nuevamente y me acordé de la profesor de sociales, y pensaba eso, y cuando yo llegaba a territorio, que me daba mucha risa esta noción, cuando yo llegué a vivir al Vaupés fue, ¿cuál era mi imaginario sobre lo que yo me iba a encontrar cuando llegara allá? Y esa pregunta sobre quiénes habitan los territorios es una pregunta que mencionabas, la profesora, sobre cuando el derecho empieza a pensar que los sujetos discriminados y diferenciados son sujetos que ya no hacen parte del derecho. Y lo pienso porque lo respondías con la situación, con el tema de víctimas, pero es que esa misma pregunta se repite con las poblaciones con discapacidad, y es, este no es el sujeto del derecho para el que a mí me formaron. Pero entonces también luego sacamos, ya no me formaron para el sujeto con discapacidad, pero también el tema de mujeres es solamente si yo me lo investigo. Entonces, porque si miramos los pensum, si miramos la formación, pues yo ya no soy tan experto en temas de género, entonces esto se lo dejamos al que quiera profundizar, pero entonces ya ahí sacaste el 50% de la población, ¿no? Entonces tu sujeto de derecho ya solamente queda un sujeto imaginario, y entonces luego tienes que sacar a las personas que viven en la ruralidad, pues porque evidentemente ese no fue el sujeto de derecho para el que nos formaron. Y no solamente lo pienso como derecho, ayer en nuestra mesa había una crítica porque preciso le tocó a 2 abogados frente a otras de otras disciplinas, y no era eso, sino que me lo cuestiono también en todas las disciplinas del conocimiento, y es, ¿cuáles son los sujetos a los que creemos que nos vamos a enfrentar cuando lleguemos a nuestro ejercicio profesional? Porque si empezamos a mirar a quiénes vamos sacando, y no sé si han visto estos videos vas sacando grupos poblacionales a los que no sabes cómo atender y terminas con un grano, un frijolito, que es un hombre blanco en una urbe, en unos estratos, porque lo hablábamos aquí, muchos jóvenes creen que Usme es una cosa muy lejos y Usme es Bogotá, y pues pero para Usme no me formaron, o sea, a mí me formaron si tú vives de más o menos la tercera y estamos siendo muy lejos, hasta la 100, después de la 100. Entonces, como que es una pregunta que hago muy para el ejercicio de acá, y es, ¿para cuáles son los sujetos que estamos formando y cómo se están creando
imaginarios y pensar la pregunta es cuál es el sujeto, pero cuáles serían las competencias que yo tendría que tener desde sus líneas para que ese futuro abogado, futura profesional, pues pueda llegar a entender y vivir y trabajar en una realidad que está conformada por esos muchos otros sujetos para los que no me formaron. Entonces, pues, esa es como mi pregunta. Sí, porque no, para no hacer tanto ruido. Quería, no, pues agradecer la intervención porque justamente ese es el objetivo de esta conversación, justo ese. Yo creo que ayer ustedes se dieron cuenta y surgió, el profe César nos hacía el resumen de los resultados obtenidos y salía eso, en todas las mesas se dio esa discusión. ¿Para quiénes estamos pensándonos la formación? ¿No? Es súper pertinente todo lo que acabas de decir. Les quiero contar un poquito esta región, cómo se seleccionó y contarles también que en una mesa de hecho nos propusieron una forma de organización, porque efectivamente, si bien Bogotá es la botica, que a mí me hacían en el colegio hacer, sí, ahí está la botica dentro de Cundinamarca, que a mí me hacían en el colegio colorearla y demás, en términos poblacionales es mucho más grande que lo que tenemos en los departamentos. Esta selección se hizo a partir de la densidad en número de programas académicos de derecho. Hay departamentos de estos donde ni siquiera hay oferta educativa, entonces... Y hay. Y pusieron los demás, sí, porque fue como organizar el país en regiones de acuerdo a la densidad de programas. Se hace el encuentro en Bogotá porque en las otras regiones, por ejemplo en Guaviare hay una oferta, un programa de derecho únicamente, entonces mover a población a conversar sobre la formación de los abogados, pues no tendría mucho sentido. Por eso se trajo acá. Y quiero contarles, no de esta experiencia, pero de la que vimos en la región de Pacífico, que creo que es parecido a las reflexiones, no las reflexiones, sino a lo que pasa aquí, y es que los que estamos en Bogotá, los que están en este momento en Bogotá, conocen los problemas de Bogotá y eso parcialmente. En Chocó veíamos que las personas del Pacífico, de Chocó en particular, de Quibdó, que fueron a ese encuentro, conocían las de Quibdó, pero no las de los otros departamentos con los que se había definido la región. Y ellos todas estas etiquetas que les invitábamos a ustedes a poner para caracterizar los hechos territoriales, las frases y demás, las ponían únicamente sobre el fragmento del mapa que representaba Chocó, porque aquí es otra cosa, ¿no? Aquí tienen tantos problemas que pues no se van a preocupar por los de los otros departamentos y los problemas que comparten. Entonces se concentraron en caracterizar qué pasaba en Chocó, no tanto qué pasaba en los otros. Y aquí, pues lamentablemente también estamos yo soy bogotana, entonces lo voy a decir, uno se cree que aquí es donde pasa todo. El resto del mundo no existe y Baupés no sabemos dónde queda y nos imaginamos allá que todavía están como esperando a que yo llegue con un espejo a mostrarles por dónde es el camino y no es así, o sea, hay que reconocer a los sujetos que están y aquí esto hace parte de reflexiones que hicimos en el proyecto desde el año pasado, el concepto de territorio y cómo nos referimos en Bogotá a las regiones. Cuando yo, bogotana, vengo de una universidad a un encuentro aquí, me dicen, usted viene de la provincia, y yo, eso a mí me suena chévere cuando es como vallenatos y eso, pero cuando se refieren a los que venimos de otras universidades, como pobrecitos los que están allá, no están en Bogotá, o sea, quién sabe cómo viven, es muy, cómo sobreviven, sí, es una cosa que es ofensivo porque de alguna manera quieren ponernos en una minoría de edad a quienes no estamos en Bogotá, ¿no? Que creo que es también un llamado a eso. Lleguemos con educación pertinente a esos otros territorios donde no hay oferta actualmente, pero lleguemos reconociendo, que es lo que conversábamos con Angie, reconociendo que las personas allá son personas, son sujetos y también toman decisiones, también ya conocen sus problemáticas, también se han pensado posibles soluciones
no yo voy a llegar con una solución como aquí el que lo sabe todo en una universidad, no sé, voy a decir representantes que no es el área, no se van a sentir así, del externado expertos en derecho de la Nacional o de los Andes y que van a llegar a decirme cómo hacer las cosas. Reconozcamos lo que ya se viene haciendo allá, es una invitación. Por eso partimos del hecho territorial. ¿Quiénes mejor conocen las problemáticas de su territorio que quienes lo viven? Entonces, si bien cada uno de los expertos por área, en este caso el profe César con Daniel, hicieron la revisión de planes de desarrollo, hicieron la revisión de una serie de documentos donde se exploraron esas problemáticas de los territorios que conforman esa región, pues ahí no está todo. Miremos qué dice la gente para complementar, para refutar, para que quede definido cuál es el hecho territorial sobre el que vamos a trabajar esta metodología. Pero eso, reconociendo que quienes viven allí tienen mayoría de edad, no están esperando a que yo llegue a solucionar. Me encantó tu intervención, muchas gracias. Pero si hay una limitación en esta definición de región. Me gustó la propuesta que hicieron en una mesa, no recuerdo cuál, de esos 3 niveles, porque ustedes definían, estamos en esta región central como, bueno, sí, Bogotá, básicamente, ni siquiera Bogotá y Cundinamarca, Bogotá. Tenemos unas regiones con un nivel de desarrollo como intermedio y más en la formación también como que ahí van, y tenemos unas donde no hay ninguna oferta. Entonces esta región tiene esas, por lo menos 3 niveles, o incluso podríamos desagregarlo más, que deberíamos pensárnosla distinto. Entonces, chévere por eso, porque sí salió de una mesa también para que lo tengamos allí la discusión. Muchas gracias. Buenos días para todos. Nosotros en la actividad que hicimos el día de ayer, digamos que tuvimos la experiencia de diferentes campos. Digo, una persona que habla del tema crediticio con Licetex, o una persona en derecho, otra persona que conoce el BAUPES, porque estuvo en el BAUPES. Entonces fue una experiencia totalmente diferente a la perspectiva que nosotros teníamos. Que las herramientas que tenemos nosotros aquí, pues para que ellos las usen es muy difícil. Y para poder tomar una acción en el área jurídica, ellos tendrían que desplazarse en hasta 8 o 10 horas. ¿Sí? Porque el acceso es, como dicen, es fluvial, no es por vías terrestres. Dentro de nuestra actividad encontramos que va a poder incorporar estos territorios, que muchos de ellos son víctimas de grupos armados, se mantienen mucho los grupos armados, que no hay presencia del Estado, posiblemente por el estado de inseguridad, pero llegamos a una conclusión, digamos, buena para todos, es que estos territorios se pueden incluir de una manera híbrida, que no se desplazan a las ciudades debido a la situación, digamos, topográfica, y se puede hacer en todos los departamentos. Claro, se necesita el internet, se pueden usar las instalaciones que ya están allá, la infraestructura que se encuentra se puede usar, y lo dividimos nosotros en 3 partes, que fue la parte tecnológica, la parte profesional y la maestría. ¿Por qué lo dividimos en las formas? Que nos interesa a nosotros más, o la idea es que las personas que conocen sus territorios, que conocen su problemática, que conocen sus deficiencias en el territorio, sean las que digamos, capaciten y tomen todo el estudio necesario para que de sus territorios, con su experiencia, puedan hacer que sus mismos territorios empiecen a avanzar y a fluir en todas sus riquezas, porque son riquezas agrícolas, riquezas ganaderas, riquezas fluviales, que nosotros aquí en las ciudades principales, digamos, en cierta forma, tenemos las comodidades y los ignoramos desde las ciudades.
Pero yo le voy a poner algo para efectos de la agenda. Escuchemos aquí esta última intervención. Le pedimos a nuestros panelistas que, como nos van a acompañar por lo que resta de la jornada, las reflexiones que planteemos a continuación las socialicemos ahora internamente en el siguiente ejercicio para poder avanzar en la agenda, ¿les parece? Y pues de antemano, antes de que intervengas, muchísimas gracias, los aportes súper valiosos y a todas las personas que han participado, digamos, en este conversatorio. La intención es precisamente generar reflexiones sobre cómo medimos esos impactos y qué pasa si los dejamos de medir, ¿cierto? La intervención que hacía sobre la exclusión de sujetos, pues absolutamente valiosa, y a eso le estamos apuntando precisamente, a que el abogado se forme en nuevos derechos, en nuevos sujetos, en nuevas realidades que realmente le apuesten a la transformación de los territorios. Adelante, y contigo cerramos el Gracias, conversatorio. César. Sí, y creo que lo diría por ahí. Miren, hay un asesor 24 en la Procuraduría que ingresó para atender los asuntos en el Cauca. Él estudió conmigo la maestría en litigio internacional en derechos humanos. Un gran profesional, litiga ante la Comisión Interamericana, pero distintivo, él es miembro de la comunidad NASA, él es indígena, es un ser humano espectacular que incluso le invitaría. Cuando él hace las conciliaciones tienen que ser así, personales. No existe posibilidad de que haya un medio tecnológico sin alma que esté intermediando en las conciliaciones. La mayoría de las conciliaciones son conforme a las costumbres de las comunidades indígenas. Ya lo aceptan en el diálogo porque él es NASA, o fue NASA, o lo conocen. Entonces, por supuesto, esto es de que el ejercicio profesional, y él gana muy bien, gana casi 20 millones de pesos en la Procuraduría. Por eso les digo que vinculen a los agentes de la Procuraduría que ya hacen este trabajo y a los personeros municipales. Ellos ya están actuando en derecho y están en el territorio, ganando muy buenos salarios, pero están en los territorios, incluyendo los personeros. Ellos ganan casi como 7 millones de pesos, un poco más. Entonces, ¿qué quiero decir acá? Sí, claro, ¿quiénes son los sujetos? Decía nuestra compañera de mesa. ¿Quiénes son los sujetos? Y los niños, por supuesto. Pero esto no es nuevo. César, yo ahorita recordé que con Caterín, y si no estoy mal, Diego, nosotros nos acercamos con comunidades. Ellos llegaron acá. Creo que Diego estudió con estudiantes guayú. Y duraron desde el primero hasta último semestre con sus trajes. Hoy, en este momento, están allá, ejerciendo. Y no solo ellos, odontólogos. Están ejerciendo allá en La Guajira. Los conocemos y los conocemos muy bien, porque llegaron de ellos acá. O sea, la apuesta en ese entonces era, traigámoslos. Y después para que se retornen. ¿Quién pagaba todo? El ICETEX. Incluso le reclamaron a Álvaro Uribe en un auditorio diciéndole que nada que le giraba en el semestre. ¿Recuerda eso, Diego? Con Caterina los formamos. Y hoy están en el territorio transformándolos. Y están en contacto, no sé por qué no los han llamado. Porque ellos ya son el resultado, esto ya pasó. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que fue a la inversa. Y ya ellos están haciendo su trabajo ontológico, de conciliación, están trabajando ya. Ya hay gente, y no solamente, y las universidades que tienen a esos egresados en los registros, los pueden convocar para ver qué está pasando con los egresados de diferentes facultades, porque llegaron a diferentes facultades y a diferentes territorios, en diferentes universidades. Y tuvimos un diplomado para niños soldados. Nuestro sujeto educativo era niños que fueron miembros de los grupos alzados en armas. Y por supuesto, el primer año de derecho es con los niños. La mayoría de los estudiantes están llegando de 16, 17 al primer semestre. Entonces, y en Canadá, César, el primer año fue de casi que un año adicional de secundaria para poder entrar a la educación superior. Claro, nuestro primer mercado van a ser los niños, los que se están graduando del colegio. O ya se graduaron y entran en ese año para acceder a la educación superior territorial. Y pueden ser niños soldados. Pero eso no es nuevo, ya hemos dictado esos diplomados, Caterín. Nosotros ya hemos dictado esos diplomados a niños soldados y tocaba tener mucho cuidado con algo que nos decía ayer mi compañera, el lenguaje. Y fuimos capacitados para poder hacer ese diplomado que el ministerio también estaba promoviendo. Una niña que tenía el pelo así, pero porque tenía una cicatriz en su rostro. Hermosa la niña, 15 años. La tenía yo enfrente. Y tener mucho cuidado con todo el tema de cómo maneja usted el lenguaje. Y hablar de derechos humanos y del Estado y los elementos del Estado, que ayer lo decíamos
En San José del Guaviare decir cuáles son los elementos del Estado. Primer elemento, el poder. ¿Quién ejerce el poder en el territorio? ¿Y cómo hace uno para lidiar con esa explicación? Entonces, por supuesto, es otra realidad y nos guste o no a los que nos gusta el derecho positivo y la legalidad, es otro derecho. Nos guste o no, allá va es otro derecho el que llevan más de 30 años manejándose allá. Y el personero que no sepa hacer eso, no puede ser personero allá. Si llega ya con la ley en la mano y cómo tienen que actuar todos, no puede ejercer. Es imposible. Tienen que acostumbrarse a las formas y a las costumbres en las que ellos resuelven sus conflictos. Por supuesto, vale la pena ir a mirar. Yo, si hubiera un encuentro, y yo creo que, César, si hay un encuentro en Bichada, yo voy para aprender, ni siquiera para dar la clase, yo quiero aprender. En San José del Guaviare, yo estuve con los Nucamacú, esos conversatorios son enriquecedores. Entonces, felicitarlos y muchas gracias por permitirse dar las preguntas y también felicitarla por todo lo que hacen desde la universidad y gracias, César.